Un gusto, mi estimado doctor. Saludos cordiales para todos los compañeros de la sala. Realmente tengo el honor de poder estar aquí compartiendo con ustedes en esta tarde. Y quisiera de alguna forma tener este diálogo, esta socialización con todos ustedes respecto a un tema muy importante que nos lleva a la reflexión en el tiempo que estamos viviendo. Es importante que todos nosotros podamos darnos cuenta en el área que nos desenvolvemos, en el área educativa, en el área empresarial, que la innovación tecnológica realmente es la clave para la educación del futuro. La educación siglo XXI está en constante evolución. Realmente nos damos cuenta que la tecnología juega un rol muy importante en esta era de la globalización. Nos adaptamos en principio cada 3 meses a las tendencias que realmente nos muestra los retos en la educación, los métodos de enseñanza, las metodologías que conciernen a las necesidades modernas. Nos damos cuenta que existe una brecha digital que limita el acceso a la tecnología. Latinoamérica está teniendo de alguna forma cambios importantes con respecto al uso de la tecnología. Es crucial abordar estos desafíos, pues estamos llevando de alguna forma un tránsito entre los métodos obsoletos, la necesidad de actualizar las metodologías de enseñanza, cerrar esta brecha digital para de alguna forma tener un acceso importante a la tecnología en nuestros estudiantes, en las comunidades educativas en las que nosotros nos desenvolvemos. Sabemos muy bien de la falta de capacitación, especialmente con respecto a los docentes. Nosotros hemos venido participando en diferentes proyectos, hemos analizado la gran oportunidad que tenemos nosotros con el poder transformador de la tecnología, pues esto ha ayudado mucho a personalizar el aprendizaje. Esta personalización permite que se fomente la colaboración, el acceso a recursos, plataformas y diferentes opciones que tenemos ahora nosotros. Aquello aumenta la motivación a través de la gamificación, por ejemplo, que es uno de los caminos que hemos tomado nosotros dentro del proceso educativo para así complementar esas horas de clases que en ocasiones los estudiantes no pueden tener por diferentes motivos económicos, acceso propiamente a la zona geográfica donde se encuentran los planteles nuestros en Ecuador. En Latinoamérica se vive algo similar, especialmente en los últimos 5 años post pandemia. Y de esa forma entonces ir complementando con el uso de laboratorios en diferentes formaciones profesionales que podemos tener en el bachillerato técnico, en el bachillerato general en ciencias y también en la formación universitaria, tanto en la formación tecnológica de grado como en la formación de grado propiamente y por qué no en el posgrado. Esto es importante decirlo, ¿no? La realidad virtual y la realidad aumentada ofrecen que nosotros estemos inmersos en simulaciones realistas. Permiten llevar adelante este principio del aprender haciendo, un lineamiento que el Mineduc ha tomado hace algún tiempo, y nos hemos dado cuenta que ayudan de alguna forma a mejorar la retención de información dentro de lo que concierne al proceso propiamente educativo. Estos laboratorios digitales que nosotros tenemos acceso en algunos casos de código abierto, en algunos lógicamente pagando licencias, permiten tener simulaciones, en el caso nuestro como experiencia en el área eléctrica, electrónica, telecomunicaciones, el área básicamente industrial, y nos ha ayudado mucho con respecto a lo que el estudiante puede llevar adelante el proceso dentro de la escritura académica, proyectarse a las prácticas de laboratorio ya en tiempo real, pues conociendo previamente cuáles son los resultados. Entonces, eso ha permitido que nuestros estudiantes en ciertas asignaturas puedan llevar mejores conclusiones y recomendaciones para su trabajo, inclusive de titulación.
Mejora la retención de información, obviamente, y esto lo hemos visto en algunas áreas del conocimiento, con docentes también que trabajan con nosotros. ¿Por qué no decirlo? La inteligencia artificial, actualmente tenemos muchos tutores virtuales personalizados. Considero en la experiencia en estos 2 últimos años, donde nuestros estudiantes pueden y han mejorado en regiones no solamente marginales o rurales, sino también en proyectos que han podido avanzar. Lo que tiene que ver con realizar análisis, la automatización de tareas administrativas, la simplificación de procesos. Esto ha impulsado un aprendizaje adaptivo. Hemos liberado de tiempo. Por ejemplo, tenemos nosotros que, de acuerdo a la UNESCO, un 43% de las actividades que hace un docente post pandemia ha sido labores administrativas. Entonces, la inteligencia artificial realmente es una herramienta importante dentro de lo que nosotros estamos viviendo en esta innovación educativa. Las plataformas de aprendizaje online. Mami, usted mucho le ha hecho caer al teléfono, verá que se le va a dañar la pantalla más de lo que ya está. Entonces, estas plataformas ofrecen flexibilidad y accesibilidad, brindan diversas, ¿verdad?, oportunidades para cursos, especialmente cuando nosotros queremos llevar asignaturas. Ya lo están haciendo algunas IES en Ecuador, donde son asignaturas denominadas transversales, y lo que se hace es prepararlas con un docente autor, y entonces con estos cursos MOOC se puede cumplir a nivel del semestre. De alguna forma resulta en términos económicos un ahorro docente. Eso es lo que nos indican las personas de planificación, y realmente se lleva un proceso académico donde los estudiantes de manera asíncrona pueden llevar en cualquier momento, estudiar desde cualquier lugar, y también, lógicamente, lo que hemos indicado nosotros, a menores costos respecto a la educación tradicional. El aula del futuro, un entorno conectado, incluye pizarras interactivas, dispositivos móviles, utiliza plataformas de gestión. Nosotros conocemos claramente que es necesario, ¿verdad?, el término LMS, que no es más que un sistema de gestión del aprendizaje, así como los entornos virtuales de aprendizaje, nos permiten de alguna forma tener una plataforma tecnológica que se han utilizado para administrar, documentar, entregar recursos educativos o formativos, hacer seguimiento del proceso de los estudiantes, facilitar la comunicación incluso entre docentes y estudiantes en tiempo real, y también incluir recursos como foros, evaluaciones, wikis, contenido multimedia, etcétera, etcétera. Este es el aula del futuro. ¿Será que la inteligencia artificial nos va a reemplazar? Realmente estudios, y creemos nosotros ciertamente que eso no será posible, pero sí tenemos nosotros claramente una necesidad de darnos cuenta en el escenario en que nos encontramos. Docentes con competencias digitales, pues el aula del futuro no es, ¿verdad?, el aula tradicional. Pues para eso necesitamos tener habilidades para ser un docente del siglo XXI. Pensamiento crítico, creatividad y colaboración. Docentes que de alguna forma ayudemos a nuestros compañeros, y también nosotros seamos, ¿verdad?, conscientes y humildes que debemos siempre estar actualizándonos respecto a las nuevas tendencias futuras en la educación tecnológica. Todo lo que corresponde al estudio para materiales educativos, gestión de títulos, prototipos, neurociencia, biotecnología, nanotecnología, etcétera, son las tendencias. Vemos ahora nosotros, hemos estado en un proyecto en algún momento, recuerdo en el año 2005, era física médica, pero resulta que en el año 2021 participamos en un proyecto de ingeniería biomédica. La fusión entre los principios del control automático, ingeniería electrónica, ingeniería de control, con todo lo que tiene que ver con telesalud. Entonces, eso nos ha permitido llevar adelante algunos procesos con universidades extranjeras actualmente, y eso nos permite a nosotros darnos cuenta cómo son realmente las tendencias. Es decir, carreras que antes podríamos decir 5 años
10 semestres, solo ingeniería electrónica, solo mecatrónica o solo física médica. Ahora en su conjunto lo que se hacen es tomar lo mejor de cada una de ellas y existen un futuro educativo prometedor en lo que tiene que ver la personalización propiamente de la enseñanza, el acceso y la conectividad. Y es por eso que nos damos cuenta nosotros que estas carreras que nombrábamos como ejemplo y muchos campos del conocimiento adicionales toman lo mejor para, de alguna forma, nuestros jóvenes, adolescentes, niños que vienen en la nueva generación. Entonces nos demos cuenta que debemos guiarlos como docentes, que siempre estamos avanzando también, en que ellos puedan de alguna forma tomar este principio y entonces tengamos mejores preparados a nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros profesionales para los retos del futuro. Por eso, obviamente, necesitamos invertir en tecnología educativa, pues eso es invertir en el futuro. La innovación tecnológica es esencial y no solamente la parte conceptual, sino llevar adelante un proceso como corresponde, es decir, la praxis docente. Deseo agradecer en este momento por la oportunidad que se nos ha dado. Muchísimas gracias. Excelente tarde para todos. Quedo a las órdenes. Ok, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por su contribución en este congreso, ¿no? Yo creo que siempre es importante, pues, mantener un punto de vista de la tecnología que tenemos en este momento. Estamos muy conscientes que la tecnología en estos momentos ha venido a ser un puntal muy grande en la educación. Si bien es cierto, y como lo acaba de decir, muy difícil que nos desplacen a los docentes, ¿no? Pero bueno, ya la tecnología está ahí, tenemos que aprovechar. Inteligencia artificial ha venido y está aquí para utilizarse. Dejo en la palestra alguna pregunta, algún comentario para el doctor. ¿Alguna pregunta que tengan para el doctor Wellington? Hola, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Por Luis favor. Paniagua, desde Costa Rica, un gusto saludarle, doctor. Gracias por su exposición. Un saludo fraternal a todos. Doctor, una de las cosas que usted menciona me llama muchísimo la atención y creo que hacia allá vamos. Pero quería preguntarte acerca de lo que es el cierre de la brecha. Cuando hablo de brecha, es brecha de conocimiento de los docentes sobre esas herramientas, de esas nuevas aulas que vamos a tener. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es su opinión sobre cómo está en general lo que conozcas de América Latina en cuanto a la facilidad para que ese docente pueda dar el salto y pasar de un aula tradicional con pizarrón y una tiza, ¿sí? Y un crayón, a pasar a un aula experiencial totalmente? Muchas gracias, muy amable. Gracias por su respuesta de antemano. Muchísimas gracias a usted. En principio, considero mucho tiene que ver la política pública. Nuestros países están teniendo de alguna forma las adaptaciones. Parte de mi formación ha sido justamente tener estudios en telecomunicaciones y en Ecuador, por ejemplo, tenemos una ley orgánica de transformación digital, tiene más o menos 3 años, donde se han venido haciendo algunas adaptaciones, porque finalmente la inversión a la que referíamos hace unos minutos, si bien es necesaria de manera conceptual, en la práctica empieza con la política pública. A nivel de Latinoamérica es algo similar. Algunos países, ¿verdad? Conocemos muy bien las tendencias a nivel de la visión que pudieran tener. Sin embargo, la globalización nos está llevando adelante en un proceso de alguna forma más acelerada. Vemos los gobiernos digitales. En Ecuador, por ejemplo, tenemos un plan de la sociedad de la información y del conocimiento año 2024-25 que lo ha diseñado el Mintel, que lo que hace de alguna forma es garantizar el acceso universal al Internet desde la formación para la alfabetización digital, que son planes y programas que se están haciendo. Considero mucho, he tenido la oportunidad de estar en algunos lugares de Sudamérica. Hace algunos días estuvimos por nuestra universidad, en la Universidad de Florida,
y vemos los proyectos que se tienen justamente como inversión necesaria para que esta brecha entonces pueda cerrarse con programas inclusive de becas. Ahora mismo hablaba de la universidad que estamos nosotros trabajando de manera internacional, la Universidad Internacional de Valencia está promoviendo 200 becas, ¿verdad?, para personas en Ecuador con convenio de la OEA, con la finalidad de que podamos tomar las personas que también nos desarrollamos como docentes en ciencia de la educación y entonces con respecto al uso de la inteligencia artificial dentro del sistema educativo. Entonces, estamos en camino. Yo creo que en parte tiene que ver con esto y lógicamente con algo que nunca nos podemos olvidar. Ecuador, solamente como un indicador, el analfabetismo digital en Ecuador, de acuerdo al último censo, entre edades de 15 a 50 años, el 10% de la población se encuentra dentro de este escenario. En el área rural probablemente un 18%, tendiendo un poquito más, ¿verdad?, a una necesidad urgente de poder atender estos espacios. Entonces, podría manifestarle dentro de lo que conozco, dentro de mi experiencia, aquello, mi estimado, y un saludo ahí en la nación tan bonita en la que se encuentra usted, y muchas gracias por la consulta, ¿no? Muchas gracias, doctor, muy amable y muy gentil, y saludos recíprocos para usted también. Muchas gracias. Ok. Tenemos al compañero Jorge Ortiz, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Sí, una pregunta. Hay un programa que es la AHAM, Alfabetización Mediática Informacional, que está desarrollado por la UNESCO y avalado por la ONU. Este programa pues genera ciertas condiciones y ciertos beneficios incluso en el momento en que los países presentan una articulación con la norma. Por ahí escuché que efectivamente están trabajando con temas de políticas públicas, pero nosotros a nivel de presupuesto general del Estado tenemos un valor bastante mínimo para el desarrollo tecnológico en nuestro país y en contexto a la aplicación en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y de Educación Superior, pues no tenemos conectado justamente de manera precisa este tipo de programas. ¿Cómo podríamos nosotros conectarnos con ellos para apalancarnos con la OCDE, para poder traer recursos y también poder implementar esto como un génesis de la transición tecnológica y con eso apalancar la IA? Es mi pregunta, compañero. Bien, mi estimado Jorge, gracias por la pregunta. Yo creo que justamente estamos al inicio, en los próximos días, de un nuevo tiempo. Esperemos ver que a través de estos convenios internacionales y de lo que ya se propone, se pueda facilitar. Ha sido una experiencia importante. Nosotros en la UBE, por ejemplo, en la ciudad de Durán, en la universidad que elaboramos, ha estado hace algunos días el ministro de Telecomunicaciones, César Martín, y entonces nos ha conversado dentro de las opciones que ellos han propuesto. Lógicamente, ahora esperemos que se hagan realidad, dada la situación acá en Ecuador. Entiendo el Mineduc, Mintel, CENESIC, CES, CASES, todas las entidades que de alguna forma, inclusive el INEVAL, son instituciones autónomas, de alguna forma vamos a estar involucrados. Se ha hecho muy poco, Jorge, y esa es la realidad. Ni siquiera se ha aprovechado todavía estos espacios, en algunos casos porque no se conoce. Estas ONG o empresas que pueden darnos la oportunidad a los docentes de crecer, de alguna forma inyectar estas posibilidades de cursos, de capacitación, porque el uso de la IA no tiene que ver solamente, ¿verdad?, con el uso de consultas, que es lo que generalmente la población o nosotros en principio creemos, sino también la posibilidad de crear nuevos contenidos, llevarlo adelante propiamente, con lo que tiene que ver la alfabetización digital y los compromisos éticos, inclusive para la creación de nuevos contenidos. Entonces, esperemos ver. Yo considero, es mi opinión muy personal, tiene que ver con la política pública ya en territorio, en realidad, no solo en papel, sino en la práctica. Y considero que ojalá para el mes de junio, como lo había dicho aquí el señor ministro de nuestra universidad, ellos ya puedan tener con algunas posibilidades. Solamente le doy una clara idea. Las telefónicas en Ecuador todavía no renovan
desde hace unos 7 años que está en proceso de que ya esperemos un mes, 2 meses y no se ha renovado las frecuencias. Las plataformas digitales se trabajan sobre el espectro de telecomunicaciones que pudiéramos tener. Entonces, obviamente hay empresas que no han podido invertir dada esta incertidumbre tal vez dentro de lo que tiene que ver el territorio ecuatoriano. Entonces, esperemos que eso se concrete. Yo creo que para el Mineduc hay muchas noticias importantes dentro del proceso que se nos viene y esperemos ahí, Jorge. Yo también voy a dejar aquí, si me permite, nuestro director de sala, mi número de celular para algunas consultas, algunas ayudas que pudiéramos mutuamente poder colaborar con los compañeros y entonces podamos seguir dialogando al respecto, ¿no? Así que eso es lo que les puedo indicar, mi estimado Jorge, al momento. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Algún otro compañero, alguna pregunta adicional? Ok. No tenemos ninguna pregunta adicional. Bueno, yo creo que sí, la educación está yendo muy rápido ahora, ¿no? Uno de los más aventajados en el término de la tecnología somos nosotros los docentes. Entonces, hubo un cambio radical desde el momento que entramos en pandemia. Entramos en pandemia y todos nos transformamos. Nos transformamos en esta era digital. ¿Cuál sería su pronóstico de aquí a unos 5 años, estimado Wellington, con el tema de la educación en el Ecuador, ¿no? Porque ya vemos en otros mundos que están trabajando con inteligencia artificial con los estudiantes. ¿Qué considera usted? ¿Cuál es la visión que considera usted, Wellington? Muy bien, doctor Efraín. Dos temas muy puntuales. Primero, la posibilidad que tenemos un reto tan importante, inclusive, como ahora mismo Marvila lo dice, con las aulas de el futuro en la educación. Es decir, mayor posibilidad para que nuestros jóvenes se inserten en el sistema educativo. Solamente una referencia, tenemos 502,000 estudiantes fuera del sistema educativo. Hablo de 0 años hasta 18 años que terminan el bachillerato, para tener una idea. Ese es el dato real, 502,000 estudiantes fuera del sistema educativo, post pandemia. Un gran reto que tenemos, ojalá de aquí a 3, 4, 5 años, es poder de alguna forma, porque sabemos que ese adolescente que ahora debería estar en la educación básica superior, en 3 años, ¿verdad? Ahora bordeando 12, 13 años, tendrá 13, 16 años, y así podemos darnos cuenta que tendrán un rezago escolar. Entonces, ojalá que podamos de manera acelerada, usando las herramientas que tenemos, incluso en la propia inversión privada, porque lo están haciendo muchísimas unidades educativas en este momento. Hemos tenido la oportunidad de asesorar en Ecuador, post pandemias, existen más de 700 unidades educativas que ya laboran en modalidad abierta, es decir, que personas emprendedoras tomaron la decisión de invertir sus recursos y ya tienen unidades educativas con oferta virtual. Y eso está cerrando la brecha, nuevamente, con la gran cantidad de estudiantes que tenemos con rezago escolar. Y eso implica que en Ecuador, desde 1 a 50 años, lo dice el INEC, en la última estadística, tenemos 5,8 millones de ecuatorianos que no pudieron concluir el bachillerato. En otras palabras, tenemos 1/3 de la población que no ha terminado el bachillerato. Entonces, es un gran reto, doctor Efraín, y todos los compañeros de la sala, que podamos atender en principio, porque justamente de ahí nace uno de los problemas sociales que tenemos. Podemos abrir 100,000 cupos a nivel universitario, pero tenemos una gran población, un gran nicho que atender, y eso solo se hará, en mi opinión personal, con este avance de la inteligencia artificial, aulas virtuales, aulas del futuro, para ir poner nuestro gran esfuerzo como docentes, que hemos venido de alguna forma actualizándonos para cerrar esa brecha en la mayor posible. Vuelvo a decir, pasan los años y nuestros chicos que ahora deberían estar escolarizados, los primeros 500, 2,000 que hice referencia, luego pasarán a ser parte de aquellos que ya finalmente cumplen una edad que deberían estar como la población económicamente activa y no lo pueden hacer.
necesito una licencia, no la puedo renovar porque no tienen el título de bachillerato, solo como ejemplo. Entonces se cierra una oportunidad a un joven que quisiera salir adelante y así en muchísimos campos de trabajo, pero la misma necesidad, ¿verdad?, nos va a permitir a nosotros. Y segundo, que los directivos, los consejos universitarios, las personas que dirigen las IES y también las escuelas de formación técnica profesional, yo estoy seguro, mis estimados compañeros, que nos va a llevar a otra visión, a la necesidad de abrir la simplificación. Se dice que una carrera de 6 años, ¿verdad? En nuestra historia en Ecuador pasó a ser de 4.5 años. Probablemente de aquí a 5 años sean solamente de 1,5, máximo 2 años. Justamente por el uso de las herramientas de inteligencia artificial. Pero ahí estamos. Tras una cámara, ¿verdad? Tras un computador, estaremos nosotros haciendo ese trabajo que simplemente será de otra forma, lo que nos exige una mayor preparación y también una mejor visión de cuál es la población que tengamos que atender. Porque ahora no hay restricciones, lo sabemos. Hemos podido hace apenas una semana tener una experiencia en estas unidades a las que hice referencia y que participamos en esos proyectos de creación desde sus plataformas, etcétera, etcétera, de que por lo menos 2.500 jóvenes, ¿verdad?, entre 17 y también incluidos adultos hasta 45 años, han sido atendidos con estas unidades virtuales, que ya en Ecuador son legalmente constituidas, tienen permiso de la coordinación zonal, que probablemente algunos de nosotros, ¿verdad?, no las conozcamos todavía, pero les invito inclusive. Justamente ahí está mi teléfono. Es nada más una decisión personal. Los compañeros que ya nos gustaría, ¿verdad?, tratar de saltar, de cerrar esta brecha digital y, ¿por qué no, compartir lo que nosotros tenemos para de esa forma atender a nuestros conciudadanos que, lógicamente, al no tener ciertos niveles de estudio, no pueden avanzar en su vida profesional, en su vida personal.